Gracias a todos por estar aquí. Y bueno, como yo soy periodista y como tenemos que ponernos de acuerdo aquí entre los tres para no hablar cada uno media hora, por lo menos eso fue lo que nos dijeron, que entre nosotros nos teníamos que ir moderando, entonces yo más bien voy a ceder esta parte a algunas dudas que tengo y que me han generado justo el trabajo periodista que tenemos. Yo soy parte de una organización que se llama la Red de Periodistas de a Pie, que trabaja, es un colectivo muy grande de periodistas en todo el país que trabaja bajo los lentes de los derechos humanos. Ese es como el objetivo para el que se creó la red y para lo que nos hemos capacitado y para lo que hemos trabajado mucho en temas de migración, desaparición forzada, feminicidios, resistencias a megaproyectos y pues básicamente, ¿no? Esos son como los grandes temas, pueblos originarios también. Y en esta historia de la red tenemos 5 años haciendo una cosa que se llama En el Camino, que es un sitio dedicado solo a temas de migración y que publica cada 2 meses, porque no es fácil tener financiamientos para estas cosas. Publicamos cada 2 meses un periódico que mandamos a los albergues, que tiene información que queremos que sea útil para las personas que están migrando y que les pueda ayudar en alguna de las cosas que llevan en el camino. Y lo que platicaba ahorita con Melissa y con el padre era que en 5 años que tenemos cubriendo el tema de migración y que hemos publicado, les puedo asegurar que si ustedes entran a ese sitio van a encontrar todo lo que usted quería saber sobre la migración, porque hemos hecho de todo tipo de reportajes, de todos los temas. Nunca habíamos tenido nosotros, periodistas, una reacción tan fuerte y tan contraria como la que hemos tenido en estos meses a partir de noviembre del año pasado hasta ahora, por estar publicando temas que tienen que ver con los derechos humanos de cualquier persona que haya nacido en este planeta, ¿no? Sobre todo de la población migrante que ha venido en caravana. Nunca habíamos tenido nosotros una reacción tan en contra, y entonces como para nosotros es una gran pregunta saber cómo lo cubrimos, cómo entramos al tema para que la gente entienda que pues la migración es un derecho humano y que todos tenemos. Yo, si me quiero ir a vivir a Haití o a Japón o lo que sea, tengo ese derecho porque tengo posibilidades de hacerlo, y la gente que no tiene dinero pues no le dan ese permiso, y ese es un tema de fondo, ¿no? O sea, la gente que tiene dinero puede viajar e irse a vivir a España mañana, y la gente que no lo tiene no puede irse a vivir al país de junto. Pero es un derecho humano, moverse es un derecho humano. Todos aquí, yo les puedo asegurar que todos tenemos algún familiar, amigo, vecino que algún día ha migrado, ¿no? Con documentos o sin documentos, pero alguien se ha ido a vivir, a buscar un lugar donde vivir mejor. Es una característica natural de los seres humanos. Entonces, en esta idea de cómo cubrir mejor, de cómo transmitir ahora a los mensajes de lo que está ocurriendo en esta época tan complicada que es la que estamos viviendo, porque estamos en medio de una transformación, de un cambio fuerte de régimen. Tenemos esta ola de nuevas formas de migrar que ha sido ahora en caravana. Nosotros cubrimos la primera, que fue más fuerte, como 45 días, y nos dábamos cuenta que bueno, o sea, para muchos es la única opción de viajar con cierta seguridad y más barato, y con la amenaza de el presidente de Estados Unidos permanente. Nos implica retos a los periodistas, y entonces yo pues voy a aprovechar que estoy acá y que tengo el micrófono para más bien yo hacerles preguntas a los dos. A Alejandro Solalinde, bueno, pues no necesita ninguna presentación, es muy famoso. Y Melissa Bertis, ¿verdad? Que estábamos platicando, no nos conocíamos, trabaja en una organización que busca fortalecer derechos humanos y trabajar todos estos temas que tienen que ver con la agenda legislativa, que a veces es lo que impide, ¿no? O lo que provoca muchos de los problemas. Hay un compañero periodista que dice que en México lo que ocurre es que los legisladores hacen unas
como legalizan la corrupción, ¿no? Porque hacen las leyes, hacen un entramado de cosas que permiten despojos y una serie de abusos, y entonces en ese sentido es muy importante lo que hace Melissa. Entonces yo más bien les preguntaría a los dos y a quien quiera contarnos cómo están viendo ustedes lo que está pasando, pero sobre todo, ¿qué creen que tendríamos que hacer desde el periodismo, los que estamos en el periodismo, para cubrir o cuál tendría que ser como nuestros 2 puntos de agenda de ahorita, de este año, de lo que viene? Gracias. Bueno, sí, pues lo primero decir que lo preocupante y lo ocupante del tema migratorio es precisamente el tema de la discriminación y la xenofobia que sufren personas migrantes y solicitantes de protección internacional cuando llegan a México. Ese es un hecho. Es un hecho también que el Estado mexicano, a nivel federal y a nivel estatal o municipal, pues tiene la obligación de crear las condiciones, así como lo tiene para las personas mexicanas, pero también para las personas extranjeras, para que gocen de manera efectiva del derecho, los derechos fundamentales como es la alimentación, la educación, la salud, trabajo en condiciones dignas, etcétera. Decir que, bueno, quienes trabajamos directamente con la población y quienes trabajan en el acompañamiento legal, psicoemocional y de acceso a derechos, sí les podemos asegurar que las personas migrantes y personas refugiadas no quieren estar aquí gratis, o no es de que no quieran trabajar, es que no existen las condiciones para que trabajen. Tampoco se trata de que la sociedad civil o la sociedad mexicana pidamos la protección de las personas migrantes y de las personas mexicanas, no se trata de eso, se trata de una cuestión de igualdad de derechos, y como tal, pues sí, el gobierno tiene que emprender algunas acciones para garantizar el principio de la no discriminación. Lo segundo que hay que compartir y hay que decir es que el tema migratorio está vinculado al tema de seguridad nacional. Entonces, como tal, como una cuestión de seguridad nacional, pues lastimosamente existen leyes y sobre todo existe en la práctica pues violaciones graves a derechos humanos, como en algún momento se denunció y se sigue denunciando, como el tema de los secuestros, de los asesinatos, pero también de cuestiones que tienen que ver con el no acceso a la justicia, ¿no? O que tiene que ver con privaciones de libertad en estaciones migratorias, en donde se han cometido inclusive actos de tortura, ¿no? Justo hoy mismo vengo aterrizando de Tapachula porque hicimos una misión de observación en la región, en la costa de Chiapas, nada más para decirles algo que encontramos y que nos parece muy grave. Es que en el área, en una de los retenes, en el área de niños, en donde están niños, pues los niños no querían tomar agua, no tenían ahí un garrafón de agua, no querían tomar agua porque tenía preservativos adentro del garrafón de agua. O sea, a ese nivel estamos llegando o están llegando las autoridades en contra de las personas migrantes, y eso nos parece muy grave porque, bueno, de entrada, aludiendo al derecho a la movilidad, pues estos niños ni siquiera tendrían por qué estar siendo detenidos en las estaciones migratorias o en lugares habilitados. Entonces, en concreto, yo diría que por donde se tiene que reflexionar es que el tema migratorio no se debe de intentar abordar desde la visión migratoria, es decir, si pretendemos que se va a resolver el tema migratorio fortaleciendo al Instituto Nacional de Migración, estamos cometiendo un grave error, porque el Instituto Nacional de Migración es una instancia de seguridad nacional y tiene como finalidad contener y administrar los flujos migratorios. En cambio, si pensamos en un giro de la política de Estado, en donde la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública, la Fiscalía, o sea, como las distintas entidades que garantizan los derechos humanos tuvieran una perspectiva migratoria, en ese entonces sí podríamos pensar en la necesidad de un goce efectivo de derechos humanos. Y finalmente, pues que esta cuestión pasa por una cuestión de presupuesto. Muchas de las situaciones que nos reflejaban algunas autoridades ahora en esta misión
es que están rebasados, tienen mucho trabajo, no tienen la capacidad real de responder a la población. ¿Por qué? Porque no hay recursos humanos suficientes, no hay recursos financieros suficientes, ni de infraestructura tampoco. Entonces, pasa por una cuestión de presupuesto, sí pasa por una cuestión de presupuesto, en donde como sociedad tenemos que presionar al Poder Legislativo para que incremente el presupuesto, por ejemplo, para las Procuradurías de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, para que esta población ya no esté en estaciones migratorias, por ejemplo, ¿no? O la COMAR, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, pues que tenga más presupuesto, que tenga otras oficinas, para poder dar una atención no solamente en algunos estados de la República, sino en distintos estados. Pero también hay que entender que la materia de derechos humanos implica también un no hacer de las autoridades, de no obstaculizar. Por ejemplo, encontramos que Comar hace un preregistro del registro, o sea, eso es una cuestión burocrática que además de que desgasta a las personas, también implica un recurso humano, ¿no? Entonces, también tiene que ver con recursos, pero también tiene que ver con un no hacer de las autoridades. Entonces, yo dejaría estos elementos por acá y después vamos reflexionando un poco más. Buenas tardes a todas y a todos. Mi intención siempre, sí suena bien. Si no se dice también lo que no sé. ¿Se oye mejor? Sí. Miren, mi intención siempre va a ser aprovechar la gran oportunidad de su presencia y también de las compañeras para compartirles mi visión. Mi visión no es la verdad absoluta, es solamente el resultado de una serie de informaciones, pero también de experiencias, de la vida, de la fe, porque como sacerdote no puedo dejar de ver las cosas desde la mirada de Jesús. Lo primero que yo veo como telón de fondo, antes de ver cuestiones concretas de la migración, yo veo un gran desamor hacia el ser humano. Veo así en general, a nivel global, un desamor, por no decir a veces una agresión, que tiene límites, que tiene síntomas preocupantes, como son la agresión brutal hacia los migrantes, pero aquí en México también, y voy a dar solamente un ejemplo, hacia las mujeres. No para la violencia contra las mujeres. Esta situación de desamor nos tiene que llevar a pensar en causas. ¿Qué es lo que nos ha hecho no valorar al ser humano o ser mezquino con él o aún agresivo, activo, violento, así como si fuera un patrón? Bueno, vivimos en un sistema capitalista que nos ha inculcado falsos valores, nos ha hecho creer que el dinero vale más que las personas, todo lo material como lo más importante, la tecnología, los aparatos como más importante, lo demás puede ser relegado. Es mi convicción de que hay una fuerte influencia capitalista en todo esto, y es un sistema en crisis. El sistema capitalista es un sistema en crisis que va de picada, que este siglo XXI van a ver ustedes cómo va a venir abajo. Ya estamos viendo algunos síntomas de alta descomposición, de una vida que ya no se puede sostener, por ejemplo, en los Estados Unidos. Pero en cambio, fíjense, sí podemos ver, yo veo dos actores como telón de fondo de lo que está pasando. Veo dos actores importantísimos. El sistema capitalista personificado por Donald Trump, que para mí es la primera víctima del capitalismo, porque es un hombre que lo agarró de plano y ya no lo soltó, el sistema capitalista. Y estamos tan mal que a las personas que han acumulado mucho dinero les decimos exitosas,
y en realidad son pobres personas que están echándose, quemando la única vida que tienen, porque después ellos lo saben, pero no pueden dejar de hacerlo porque son adictas, van a tener que dejar todo. Entonces, veo en un cuadrilátero, así en un cuadrilátero, puedo ver en una esquina el sistema liberal capitalista representado por Donald Trump. Y del otro lado, la migración que es alegal, la migración que tiene su propia vida, nadie la puede contener. Una vez que la provocaron, ya nadie la va a detener. Nada, ni nadie, ningún muro, ningún gobierno, ningún programa de contención, ni ninguna corporación migratoria las va a detener. Pero yo sí sé quién va a ganar. Va a ganar la migración, le va a ganar a Estados Unidos y le va a ganar a Europa. Pero yo quiero compartirles algo más de fondo que está sucediendo. Yo les he hablado de un marco en el que están pasando las personas migrantes, y ese marco sigue siendo México como país de tránsito, pero ahora también como país de destino. ¿Por qué se está enojando tanto Donald Trump? ¿Será de veras que le inquietan y le preocupan las personas migrantes? ¿Cómo va a ser esto si su país se hizo con migrantes, es migrante y lo seguirá siendo siempre? No son los migrantes lo que le enojan, son los migrantes el pretexto, pero hay algo más que sí le enoja, y es el cambio que estamos teniendo en México. Miren, yo he analizado muchísimo lo que está pasando en México, y les puedo decir que para mí no es un cambio de gobierno, no es tampoco un cambio de régimen. Para mí es una revolución. ¿Por qué? Una revolución pacífica, una revolución democrática. ¿Pero por qué es una revolución? Porque yo entiendo una revolución, un movimiento radical de cambio. Y díganme si no, en este momento se está luchando contra una señora enorme que se llama corrupción. Pero esta señora no es abstracta, tiene apellidos, tiene nombres y apellidos, y está diseminada en todos lados. Por ejemplo, un caso que les doy, la medicina. Ahorita hay una supuesta crisis de medicina y la gente está enojada y está no sé cuánta cosa haciendo, pero los mismos directivos, fíjense, de los que antes tenían el sector salud, están enojadísimos. ¿Por qué? Porque se les quitó su negocio. Y entonces están enojadísimos y están inventando cosas y están haciendo todo lo posible por resistirse. Y esto lo podemos ver en la aduana, lo podemos ver en petróleos mexicanos, ¿sí? Pero lo podemos ver también en las cárceles, lo podemos ver en todos lados. ¿Se imagina lo que es sacar la corrupción de todos los sectores de México? Las personas que durante tantos años han estado beneficiándose de este sistema corrupto, ¿lo van a permitir así de facilito? No. Y en este contexto, fíjense, en este contexto estamos también viendo lo de la migración. Pero, a ver, yo voy a dar un rasgo que debe estarme molestando muchísimo y que para mí es una revolución para los gringos, para el sistema norteamericano. Miren, aquí, desde hace más de 30 años, quien había mangoneado, hay que decirlo, es más, hasta puesto a los gobernantes, es la oligarquía, son los ricos, es el capital financiero, son los poderes fácticos capitalistas. Aquí y en China son los que mandaron, pero aquí dejaron de mandar, están dejando de mandar. Desde el momento en que el presidente dijo, se suspende el nuevo aeropuerto. Cualquiera diría, bueno, pero es una obra muy importante, no sé qué. Sí, pero no es el aeropuerto. ¿Que va a salir más caro a Santa Lucía? Pues no sabemos, a lo mejor sí, pero eso no es lo que importa. La economía no, sino ¿saben qué? La autonomía, la independencia del poder político
de los políticos respecto a los poderes fácticos capitalistas. Este es un gran paso. Y así como ese, yo les podría decir muchas cosas más. ¿Qué veo en la migración? En la migración, si existe, como sí, una institución que sea corrupta hasta los tuétanos, es el Instituto Nacional de Migración. Que no me vengan con cuentos de que una remozadita, una pintadita, un cosmético y ya quedó. No, que le pongan a un académico como es el comisionado Tonatiuh Villén. Bueno, pues le podrán poner en la cabeza a quien quieran, pero abajo él no está manejando el cuerpo. Le dan las tres y las malas, porque no está, él está manteniendo intacto el Instituto Nacional de Migración. Con algún remozamiento le quitamos a algunos delegados, otros que más corruptos los ponemos en otro lado, pero el instituto sigue siendo igual. Sí se están atropellando los derechos humanos, sí se están, y están usándose todavía hasta ahorita, más allá de los discursos, las estaciones migratorias que son cárceles, sobre todo la de Acayuca en Veracruz, que tiene capacidad para 800 personas, bueno, pues ahorita ha tenido más de 2,000, la misma siglo XXI igual ha estado saturada. Entonces, ¿esto se va a quedar así? No. El presidente quiere un cambio, quiere respetos a los derechos humanos, pero esto no va a ser fácil, porque volvemos a lo mismo, tenemos inercias y también tenemos resistencias, porque el Instituto Nacional de Migración deja mucho dinero a los agentes, a los corruptos. Como para empezar eso y ya después. ¿Para empezar? Sí, para empezar. Sí. Bueno, ¿qué le vamos a decir, verdad? O sea, justo ayer estábamos discutiendo sobre cómo íbamos a trabajar nosotros el tema de los medicamentos en la redacción en la que tenemos, y una de las preguntas que les decía era, bueno, ¿quién de ustedes ha ido al Seguro Social o al sector salud público? A los reporteros que tengo, que son muy jóvenes, les preguntaba, ¿quiénes han ido al sector salud público? Y ninguno. Y entonces les decía, por supuesto, entonces ustedes no pueden entender que el desabasto y la escasez es algo que cualquiera que haya ido al sistema público ha vivido los últimos, bueno, yo desde que soy niña, ¿no? Es un problema en el sector público de muchas medicinas, uno va y te dan la cita para la operación que necesitas en un año y todo eso. Bueno, son cosas que sabemos que existen todos los que alguna vez hemos ido a un hospital público. Es que muy curioso cuando de pronto dices, pues sí, está todo este asunto de que hay una gran crisis ahorita, justamente cuando se está detectando todo el robo que había en el área de las medicinas, que es escandaloso. Pero quiero volver a mi pregunta. Ya que tenemos ese diagnóstico, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? ¿Qué tendríamos que fijarnos? ¿En qué tendríamos que estar, poner los ojos, o de qué forma podemos nosotros periodistas, ciudadanos, ayudar, ¿no? Ayudar a dar salidas, porque vamos, la situación es realmente complicada. Justo con esta situación, manteniendo así las cosas en el con el Instituto Nacional de Migración, digamos que teniendo una política bastante parecida a la pasada en el tema de la frontera sur. Con todo eso tenemos esta amenaza de que si no se detiene totalmente la migración se van a subir los aranceles y todo eso. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Sobre todo cuando también tenemos muy poca recepción de los países de Centroamérica. O sea, el presidente de Honduras está siendo ahorita incluso investigado por robo, ¿no? Y entonces hay muy poco interés de los gobernantes en Centroamérica por ayudar. Tenemos la presión de Estados Unidos. Acá hay una presión interna
¿no?, para desatar todos estos rumores, como el otro día que de quien iba a ser el encargado de la Secretaría de Medio Ambiente, que fue también un escandalazo. Bueno, ¿qué es lo que nosotros podríamos hacer o tendríamos que hacer, sociedad, en conjunto, para ayudar y para apoyar a toda esta población? Pues lo primero justo es dar ese giro de reflexión también, ¿no? Y pensar que justo el tema migratorio y el tema de personas refugiadas, ¿ahora? Ya, sí. Que el tema de migrantes y personas refugiadas pues tiene que ver con cuestiones de pobreza, marginación y violencias estructurales en los países de origen, ¿no? Entonces es importante no perder de vista esto, ni tampoco perder de vista que efectivamente hay una responsabilidad de los estados de origen, ¿no? Bueno, en este caso Centroamérica, pero también no olvidemos que hay migración extracontinental de África, de Haití, o sea, hay otros países o personas de otros países que vienen. Entonces también como romper con este discurso a nivel de narrativa, de que no solamente justo son centroamericanos, son haitianos, son cubanos, son personas asiáticas, son personas de África, que muchas veces no es nada más por una cuestión que buscan el sueño americano. Ahora se habla inclusive del sueño mexicano, de poderse quedar en México, pero que efectivamente eso obliga a generar una política de acogida, a una política de garantía de derechos humanos y no una política de contención como le estamos teniendo. La otra que también consideramos que es importante, pues no perder de vista, digamos, lo que ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, ahorita con el tema de los aranceles, pues que efectivamente ahí la postura de muchas organizaciones y varias personas defensoras es que precisamente el tema de derechos humanos en general, pero sobre todo el tema migratorio, no puede estar condicionado a cuestiones económicas, o sea, instrumentos internacionales que ha firmado México no debe ni tiene por qué estar cuestionado o condicionado por cuestiones económicas o por tratados comerciales. Sin embargo, en la práctica, lo que ha ocurrido, y a lo mejor aquí Solanino no me deja mentir, que siempre el tema migratorio lamentablemente es la ficha o la moneda de cambio que han tenido las distintas administraciones. En algún momento para el Telecán, para negociar el Telecán, pues fue el tema migratorio. Ahora con esta nueva versión también el tema migratorio pues es la moneda de cambio, inclusive a nivel legislativo nosotros vemos que muchas veces la moneda de cambio es el tema migratorio, ¿no? Y finalmente pues sí decir que nosotros sí entendemos o confirmamos ahora con esta misión de observación que subimos esta semana en Chiapas, que lamentablemente se siguen las mismas prácticas que en otras administraciones. La contención, estaciones migratorias al tope de Luis y Solalinde, la estación migratoria más grande de América Latina, que está en Tapachula, tiene capacidad para 920 personas. Pues hay cerca de 1.800, 1.600 personas en completo hacinamiento, sin contar que está la Feria Mesoamericana, que es una extensión de la estación migratoria, sin contar que hay otros espacios en otros municipios, en Huixtla, Huehuetán, en donde también hay contención. Entonces sí es importante que desde los medios de comunicación se pueda cambiar esta narrativa y se pueda presionar al gobierno a dejar de tener una política simulada en materia de migración, de que se debe de abordar justo desde el tema de la garantía de derechos y sobre todo pues que no se puede permitir con Estados Unidos hacer prácticamente o implementar una contención que les interesa desde los Estados Unidos, ¿no? Ni tampoco dejar, por ejemplo, pues que no asuman su responsabilidad, por ejemplo, sobre el derecho al asilo que tienen estas personas para pedirlo en Estados Unidos y que los regresen a México mientras su proceso continúa. O sea, es importante, bueno, humanamente no se les puede regresar y las personas están como ping pong, pero sí es importante seguir insistiendo que hay derechos humanos universales que deben de ser respetados, como es el derecho al asilo. Antes de pasárselo al padre, no les quiero, porque si no luego se me olvida, porque
este discurso es bastante tramposo porque los migrantes sostienen la economía de por lo menos 30 estados, ¿no?, de Estados Unidos, y lo que hacen es un filtro. O sea, lo que hacen es, dejan pasar a los que necesitan para trabajar y luego desechan a los que tienen ya y como mucho tiempo. Si alguien ya cumplió 50 años, ya para afuera, ¿no? Si alguien se fue a una guerra, o sea, mientras estaban en la guerra, perfecto, pero ya cuando terminan, ¿no?, y que tienen una serie de secuelas de estar en la guerra, van para afuera. O sea, lo que hacen es eso, ¿no?, hacer un filtro, pero realmente necesitan esta economía. O sea, tampoco es una cosa que esté como, o sea, en la que tengan razón cuando tienen estos argumentos como tan xenofóbicos, pues solo es porque hacen esta suerte de selección, ¿no? Ahora sí. Bueno, estoy tratando de abonar, tocar lo más interior de ustedes, su conciencia. No me interesa echar rollos, informar y decir cosas, sino provocar reflexiones. Miren, esta pregunta, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer muchas cosas a diferentes niveles. Primero, seguir reflexionando acerca del poder, o más bien, de la influencia poderosa que tiene el sistema neoliberal capitalista en nuestras vidas, porque nos ha influenciado de una manera o de otra. Eso tenemos que verlo, porque de ahí depende, fíjense, ¿saben por qué? Porque yo podría asegurar que el sistema neoliberal capitalista está determinando nuestras relaciones, consciente o inconscientemente. Esto es importante que lo entendamos. Podemos decir, a ver, ¿qué podemos hacer a nivel del Instituto Nacional de Migración o políticas públicas migratorias? ¿Cómo van a cambiar las cosas si los actores son los mismos? Me refiero al cuerpo del Instituto Nacional de Migración. Los mismos mañosos. Claro, no podemos generalizar, porque hay personas que sí de veras tienen vocación y que sí de veras piensan diferente. Pero no son muchos, no son muchos, pero el sistema está. Desde hace muchos años son los mejores traficantes de personas, los mejores secuestradores virtuales de las personas, violadores de hombres y mujeres dentro de las estaciones migratorias. Y es una vergüenza, de verdad, que se tengan estas instalaciones y este personal. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué puede hacer el gobierno y qué podemos hacer nosotros? El año pasado, Melissa Bertis estuvo formando parte de unas mesas para proponer políticas públicas migratorias. El 3 de mayo del año pasado, el entonces candidato Andrés Manuel, en el Museo de la Memoria y Tolerancia, ante las víctimas de todo México, pidió que tratáramos de hacer mesas de transición para generar propuestas de políticas públicas, cada quien en su campo. Yo tengo el defecto que tomo en serio las cosas, las tomo en serio. Y entonces tomé eso, lo tomé como propio, y entonces empecé a convocar, desde ya empecé a convocar, hicimos 12 mesas en las que estuvieron personas de la calidad de Melissa Bertis. Ella es migrantóloga y ella ha pasado, tiene una trayectoria de muchas organizaciones y conoce también en el terreno lo que está pasando con los migrantes. ¿Qué pasó? Cuando ya hicimos todo el trabajo, las conclusiones, presentamos las sugerencias, las entregamos a Alejandro Encinas y hagan de cuenta que las tiramos a la basura, porque ahí ya no se hizo nada. Propusimos personas que el mismo Andrés Manuel
nos pidió perfiles honestos, conocedores de la migración, que no se rajaran, que no se vendieran. Se les propusimos, uno solo no quedó, ninguno tomaron en cuenta. Entonces, ¿qué se necesita hacer? Si a mí me preguntaran, yo diría, yo voy a suprimir el Instituto Nacional de Migración, lo voy a quitar. En cambio, voy a abrir una subsecretaría solamente de migración. Le voy a dejar a Alejandro, que bastante atareado ya anda con el tema de población y derechos humanos, ya está rebasado. Para que den todavía lo de migración, lo van a reventar. De hecho, no está pudiendo, De hecho, no está pudiendo. Porque Tonatiuh es una persona honesta, de buena voluntad, de un académico, pero es un teórico del norte, que no conoce gran cosa del sur, que no tiene experiencia de operatividad, pero que sobre todo, todos ellos, todos han cometido un grave error. No han tomado en cuenta la experiencia de migrantólogos, de defensores de derechos humanos, de personas que vivimos en las casas. Tenemos 103 casas del migrante en México ya, 103. Ya dan de cuenta que están como empezando de cero ellos solos. ¿Saben cuándo van a poder con este monstruo que es el Instituto Nacional de Migración? Nunca. Ahora, yo sí les quiero decir algo. Sí se puede hacer una subsecretaría, pero quiero darles otro detalle, porque estamos hablando de un tiempo de transparencia, ¿no? Miren, cuando empezamos a trabajar, yo como persona interesada que acompañó en estos momentos de arranque el gabinete de Andrés Manuel. En gobernación, Andrés Manuel me había pedido en varias reuniones que propusiera esos perfiles. Yo cumplí y llevé entre ellos varias personas, otras no las menciono, pero llevé una persona de primer orden, ¿sí? Cuando estaban buscando precisamente quién podía encargarse de aplicar un cambio en las políticas públicas migratorias con todos los principios que esto supone. Un conocedor, una persona honesta, valiente, que conozca. Se lo llevé y Meli seguramente se acordará, y tú también. Le llevé a Omar de la Torre, una persona que estuvo en gobernación en tiempo de Calderón, pero también en tiempo de Peña Nieto, y ¿saben qué fue lo único que yo me acuerdo, al menos que recuerdo, que valía más la pena? Porque este hombre ayudó siempre y finalmente lo batearon, lo quitaron. Yo le propuse para que él iniciara este cambio, esta transición. Todas las personas que estábamos ahí nos reunimos en este año, más de 180 organizaciones de la sociedad civil. Nos moríamos de ganas de participar, de ayudar a esta transición que nos está pidiendo el presidente. Ahora, yo quiero decirles algo que es muy importante. ¿Estarán de acuerdo conmigo en que el principal agente de cambio, el principal actor social en este momento en México, no es el presidente Andrés Manuel, no, es la sociedad civil? Es ella la que en el 1 de julio dijo: quiero un cambio, no un maquillaje, y ha seguido sosteniéndose. Es ella, la sociedad civil, la esperanza de que este país cambie de verdad y se consolide, y no pare y no meta reversa. Pero cuidado, porque me están preguntando qué debemos hacer. No hay otro camino más que construir estructuras de participación. Fíjense, nunca han existido. Yo quiero ser muy crítico con mi amigo, a quien quiero y es mi hermano, Andrés Manuel, pero quiero ser crítico en estos 6 meses que tiene apenas. No es lo mismo estar informando todas las mañanas, lo cual es buenísimo, de la porquería del país que nos dejaron, la neta de cómo está la situación, a estar sopesando de alguna manera la opinión de la sociedad civil. No es lo mismo estar yendo como él va,
con la gente, se mezcla, es un presidente itinerante que escucha, que está en contacto con la gente. No es lo mismo a tener estructuras ya de participación constante. Y voy a poner un ejemplo. Levanten la mano los que conozcan un poco la experiencia de Cherán, Michoacán. Muy pocos, fíjense, muy pocos. Bueno, yo les quiero decir, Cherán es como un gran ejemplo, porque ahí se reúnen los cuatro barrios que existen, se reúnen en fogatas, se reúnen en las esquinas, varias personas se reúnen en las noches, hacen una fogata como su nombre lo indica, pues calientan un cafecito, toman un tamal, un taquito, lo que quieran, es el pretexto, pero ahí están. ¿Qué pasó en el día? ¿Qué hubo? Y luego las autoridades del Consejo Mayor, que salió de ellos, formado de los barrios y propuesto por las fogatas, realmente, y a veces son más mujeres que hombres, a veces son más o menos así, ellos van a ver qué piensa la gente. Y me ha tocado ver en varias veces que he ido, que les reclaman, a ver, tú no me has informado de esto, supimos que llegó ese dinero, no nos has informado. Y me tocó cómo le contestaba un del Consejo Mayor, oye, no te informé, porque apenas ayer fue eso, y ayer no me dio tiempo, y hoy vengo a informarte de esto. O sea, así tienen que informar, no hay chanchullo, no hay. Esto debería de hacerse. Entonces, quiero que quede claro lo que necesitamos hacer, porque el momento que vivimos es bien grave, no solo para los migrantes, también para nosotras y nosotros en México. Miren, necesitamos organizarnos, necesitamos una estructura por cuadras, por barrios, por pueblos, por no sé qué, pero que de verdad tengamos una representación y que nos informen perfectamente lo que está pasando y después que podamos opinar también. Esto a lo mejor se puede y el ejercicio físico sería como una cosa muy padre para convivir, para socializar lo que tenemos, sin descartar lo que quiere Andrés Manuel. El presidente quiere que haya internet en todos lados para que la gente esté bien informada. Y dos, ahora, ¿cómo podemos recoger nosotros en forma digital la opinión de la gente? No es lo mismo que ir a un lugar y levantar la mano y decir a mano alzada, digan qué piensan, sí o no. No. Es diferente lo que yo propongo. ¿Me explico? Y sí, a ver, pero sí que les queda claro que estas inercias de hacer las cosas con flojera, con burocratismo y también con deshonestidad, son cosas que estamos viendo en todos los campos en este momento, pero también hay resistencias y están tratando de lavarnos el coco, ¿verdad? Diciendo que todo está mal, la medicina es igual, cuando que yo estoy viendo que había un manejo deshonesto y criminal de las medicinas. Entonces, ahora que se quieren hacer bien las cosas, están pegando de gritos. ¿Están conscientes de eso? ¿Creen que sí sería oportuno organizarnos de verdad y como sociedad civil seguir avanzando? Bueno, pues miren, ojalá que nos veamos en la próxima feria, porque les voy a decir una cosa, estos meses que vienen, vamos a tener por lo menos 2 sorpresas muy buenas, pero que vienen de la sociedad civil. Ya posiblemente en este mes o cuando mucho el otro mes, ya nos iremos enterando. Y pienso que es importante, es la sociedad civil la que tiene que organizarse, la que tiene que defenderse y la que tiene que seguir mandatando a nuestro presidente, porque mandatario quiere decir que nosotros lo mandamos y él nos obedece. Entonces, no pierdan la esperanza. Yo no quisiera que perdieran la esperanza, pero que tampoco bajen la guardia, no la bajen. Hay que seguir luchando, peleando y no tragándose esas mentiras que a veces los medios nos dan de que México está muy mal. Sí está muy mal, pero está cambiando, ¿verdad? ¿Sí está mal? Sí está muy mal, pero
está cambiando y además depende mucho de lo que también hagamos nosotros, ¿verdad? Sí. Creo que tenemos unos minutos para preguntas, ¿no? O sea, tenemos unos minutos muy pequeños, pero sí. ¿Hacemos 5? O sea, o 3 así juntas. Sí, todas al mismo tiempo porque queda poco tiempo, entonces mejor que hagan todas las preguntas y luego ya les contestamos, ¿no? Sí. Este martes en Canal 11 descubrí un programa muy bueno que conducen dos periodistas excelentes, John Ackerman y Sabina Berman. Mi pregunta es en el sentido de que ya varias figuras de la política, de la sociedad, de la economía, de las finanzas se han pronunciado con respecto a la carta que el día 30 de mayo envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a su homólogo norteamericano Donald Trump. Me interesa conocer el punto de vista del padre Alejandro Solalinde con respecto a esta carta. ¿Qué le parece a usted? Gracias. Los presidentes de Honduras, Guatemala, El Salvador son corruptos. No se les está pidiendo que ellos trabajen, no se les están pidiendo que ellos sean responsables de sus gentes. Entonces se les tiene que hacer responsables a esos presidentes porque ellos están ocasionando esta migración. Y yo no veo que nadie les llame la atención y los haga responsables. En Tijuana, los migrantes han ocasionado muchos problemas también, y eso no se dice. Han agredido a la gente de Tijuana, eso tampoco es justo. México tiene una pobreza horrible que dejó el PRI y el PRAN, y todavía ¿qué vamos a esperar? ¿Que se vengan todos los 4 países para México? Tampoco está bien eso. Hola, buenas noches. Yo soy estudiante del Colegio de Estudios Latinoamericanos de la UNAM, y lo que me gustaría es plantear que, me gusta mucho la narrativa que maneja el señor Solalinde acerca del neoliberalismo y las estructuras de dominación del capitalismo, debido a que eso es lo que las ciencias sociales estudian, y me parece que hay una muy pobre difusión de este tipo de textos académicos que explican muy bien las razones por las cuales el neoliberalismo es la forma más drástica de capitalismo salvaje y favorece la aparición de sistemas políticos fascistas. El fascismo solo es la representación más, como he dicho, salvaje de este capitalismo depredador que explota los recursos naturales. Ahora, durante los últimos años ha habido una predominancia, y esto tiene décadas, de las ciencias físicas, de las ciencias naturales, pero no de las ciencias sociales. Y me gustaría que este tipo de estudios se difundieran porque dan una perspectiva mayor de por qué son estas situaciones. Esto es debido a que el capitalismo que menciona el señor Solalinde es fundamental para ellos cuestiones como el colonialismo, la deuda de los países, el racismo, el hecho de que se impone el subdesarrollo de otros países. Yo recientemente estoy haciendo un estudio sobre Honduras porque estoy muy interesado en la migración, y por ejemplo desde el siglo XIX Honduras quería construir un tren interoceánico que conectara los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. Esto les endeudó tanto con Gran Bretaña y con Estados Unidos que una deuda contratada en 1850 llegó a pagarse solo hasta 1950, como por 20 veces el valor de su precio. Lo que quiero decir es que estas situaciones son condicionadas, fueron impuestas por el imperialismo estadounidense, por sus economías, también por la Gran Bretaña. Lo que quiero decir es que la situación que viven las personas centroamericanas y hondureñas es una situación impuesta, y además lo más importante es que es necesaria para el funcionamiento del capitalismo neoliberal. Estas relaciones de dependencia y de subdesarrollo, de no existir, no habrían enriquecido tanto a países como Estados Unidos y la Gran Bretaña. Entonces, a lo que voy es que este tipo de explicaciones se dan en las ciencias sociales por autores muy reconocidos, que igual no hay tiempo de mencionar, pero me gustaría llamar un acercamiento hacia este tipo de textos que abordan con seriedad los asuntos sin tantos sesgos de opinión, y que se incrusten en los programas que el señor Solalinde ha planteado de organización social y de nuevas estructuras de participación. Y eso sería todo. Muchas gracias. Buenas noches.
Yo soy una seguidora de su página de Twitter desde el sexenio pasado con Peña Nieto. Quizás no son dos preguntas, más que son dos comentarios del seguimiento que yo le he puesto a toda su trayectoria de trabajo, tanto con los migrantes como con los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Yo sé que usted estuvo muy pegado a ese caso, sabe la historia completa, sabe lo que sucedió realmente en ese caso, y también con toda la migración que llega a través del Tren de la Bestia, que usted es el que les brinda apoyo en todo ese trayecto que tienen desde que cruzan la frontera de Guatemala con Chiapas, Veracruz, y todo el apoyo que usted les ha dado a los migrantes de protección, de comida. Entonces, pues más que nada es un reconocimiento a toda su trayectoria y su trabajo en este apoyo social a todos nosotros. Gracias. Sí, buenas tardes. La pregunta que les voy a hacer, padre, es respecto a los acontecimientos que se han dado ahorita con lo de los aranceles, la presión que ha habido con Estados Unidos. ¿Qué prioridad tiene más, los derechos humanos de los migrantes o la misma soberanía de nuestro país? Esa es mi pregunta. Bueno, ya no hay preguntas, ¿verdad? Les quiero contestar a este último señor y al que hablaba hace un rato de lo que ha pasado en Tijuana, porque creo que es muy importante, porque creo que a veces se nos olvidan las cosas. En los 70s, 80s hubo guerras civiles en El Salvador, Honduras, y mucha gente vino para acá y se quedó y construyó cosas, como en su momento cuando vinieron los españoles. México era un país que abría las puertas a los migrantes de todo el mundo, de todas las dictaduras, de todas las guerras, y no le pasaba nada. Cuando vemos en las noticias que nos están invadiendo y empezamos a aceptar ese discurso y este tipo de cosas, puede ser que haya migrantes que hagan cosas malas, como también mexicanos que hacemos cosas malas en otros lados. O sea, la cuestión de las acciones malas o buenas no es una cuestión del lugar donde uno nace, ¿no? Y yo lo que vi, sobre todo en esta última caravana, que a mí me impresionó muchísimo, bueno, la de octubre, porque veía muchas mujeres con niños muy chiquitos, y yo decía, bueno, esta señora, ¿por qué viaja con 4 hijos sola? ¿No? Y cuando hablaba con ella me decía, es que si tú vivieras donde yo estoy viviendo, entenderías que no tengo otra opción. Yo lo que quiero es trabajar. Yo quiero que me dejen trabajar y que mis hijos puedan tener una opción de vida. Y creo que ese es un derecho que podemos tener y que necesitamos aceptar que toda la gente debe tener, y que tenemos que quitarnos de la cabeza el asunto de que nos están invadiendo o de que nos van a quitar el trabajo. Vamos, aquí no hay trabajo, pero yo crecí en una familia en la que siempre decían, donde come uno, comen 2 y comen 3, y pues siempre podían llegar mis amigos. O sea, siempre se puede. O sea, México tenía esa tradición. México siempre tuvo esa tradición de recibir a la gente. Mi abuela tuvo 10 hijos y aparte tuvo a 3 sobrinos que vivieron en su casa toda la universidad, y luego los amigos, no sé qué. Así era, y así éramos. Aunque no tuviéramos dinero, siempre teníamos con qué apoyar a alguien, y eso es una cosa que nos están quitando. Nos lo están quitando porque con todo esto que hemos estado platicando aquí, con lo que platica el padre, con lo que platica Melissa, nos han vuelto como, tenemos ya tan poquito que pues queremos que no nos lo quiten, ¿no? Y entonces vemos como amenaza todo lo demás, pero yo sí puedo asegurar que por lo menos a la gente que yo he visto migrar y que los hemos acompañado caminando, porque o sea, sí nos preocupan. A veces los periodistas que vamos cubriendo eso, no sabes qué más puedes hacer. Es en general gente que quiere trabajar y que no tiene más opción de vida
que moverse de donde está, y sí tienen que asumir los gobiernos su responsabilidad, los de salida, el de Estados Unidos, el Estado mexicano, porque el Estado mexicano siempre abrió las puertas y ahora, pues por muchos motivos y muchas cosas muy complicadas que tienen que ver con ese sistema, ya no está haciendo, pero nosotros, yo sí creo, seres humanos, no podemos dejar que nos arrebaten una cosa que era muy propia de los mexicanos, que era esa solidaridad para recibir a la gente en nuestras casas. Meli, ¿tú quieres contestar? Sí, también el tema de la soberanía, que justo es un tema que está en el ojo del huracán, como está el ojo del huracán el tema de seguridad nacional. Hay que decirles que hace años en México el gobierno mexicano se comprometió a nivel constitucional a respetar todos los derechos de las personas sin distinción alguna, sin distinción de nacionalidad. Entonces, en ese sentido, cuando una persona pisa territorio mexicano, el gobierno mexicano tiene la obligación de garantizar las condiciones de vida dignas para las personas, mexicanos o no mexicanos. Acá el tema también importante que ahí se relaciona es el tema de la corrupción, ¿no? Porque decimos, bueno, es que dicen que no hay dinero para el sector salud, para cultura, para educación, para trabajo, pero vemos altos índices de corrupción. Aquí lo importante justo es reflexionar sobre esos problemas estructurales y no sobre cuestiones de si él es migrante y tiene menos derechos que yo, ¿no? Sino más bien pensar y replantear ¿qué tiene, o sea, qué vínculo tiene o qué tiene que ver el tema de la corrupción? Pues sí, pues la corrupción, se roban dinero, no se generan empleos, no se generan condiciones dignas de vida, etcétera, etcétera. Entonces, creo que eso es importante colocarlo. La otra, sí decirles, en el tema de sociedad civil, que lastimosamente vemos un mensaje por parte del Ejecutivo Federal, por parte de Andrés Manuel, de cuestionar el trabajo de sociedad civil, sobre todo sociedad civil organizada, que dicho sea de paso, hemos construido y hemos apoyado a generar democracia en este país. O sea, no ha sido algo gratis, ha sido reivindicación política, económica y social de organizaciones, de campesinos, de mujeres, de indígenas, etcétera. Entonces, en el momento que él polariza, que es que la sociedad civil, es que esto, es que el otro, en ese momento está deslegitimizando inclusive un movimiento que lo llevó a donde está en este momento. Entonces, es importante que desde el Ejecutivo Federal se respete el derecho a defender de derechos humanos, el derecho a asociarse y sobre todo el derecho, por ejemplo, a la obtención de recursos a través de mecanismos transparentes, ¿no? Porque tampoco se trata de que las organizaciones, y nunca se ha tratado de que a las organizaciones les den dinero por dar dinero, sino que ha sido un trabajo de transparencia y de rendición de cuentas constante. Lo menciono porque muchas de las responsabilidades que le compete al gobierno las están realizando justo los albergues, las casas de migrante, sociedad civil. Por ejemplo, estoy pensando en las señoras que les dan de comer en el tren a las personas migrantes, y en el momento que Andrés Manuel deslegitima ese trabajo, las está poniendo en riesgo, porque tocar el tema migratorio también está vinculado con el crimen organizado, está vinculado al toque de intereses económicos, sociales, de territorio, que es importante no perder de vista, ¿no? Bueno, respecto a la carta, no es solo la carta. Yo creo que son dos interlocutores que no están en la misma frecuencia. El presidente Andrés Manuel mandó esa carta, de la cual muchos se burlaron, pero esa carta está suscrita por un presidente atípico. De lo que yo sé, no hay una forma así de gobernar como la de él. Y miren que también sé ser crítico de quien sea, pero estoy hablando así objetivamente. La forma de gobernar de él
no la tiene ningún presidente en el mundo. Además de estar informando la verdad, la neta como es, como está el país, además de eso, sale de la conferencia mañanera y se va con la gente. Es algo extraordinario. Yo no sé de dónde saca él tanta fuerza, pero está por todos lados, escuchando, oyendo, sintiendo. Entonces, la respuesta de Donald Trump no puede ser favorable porque él no entiende nada del contexto en el cual Andrés Manuel está mandando esa carta. Es otro mundo, es otra frecuencia. Por eso no esperemos que Donald Trump entienda nuestra realidad, pero mucho menos que entienda la realidad de las personas migrantes. Una palabrita quiero tener también para cuando hablaban de las autoridades de los países originarios, pero también de nuestro campo. Yo quiero decirle a nuestro amigo, el señor que me está escuchando, decirle que con frecuencia yo escucho esta queja, y es la misma que puede decir Donald Trump para los norteamericanos. O son ellos o somos nosotros, o somos los centroamericanos o somos los mexicanos. ¿No somos hermanos? ¿O esto es de mentiritas? ¿Somos la misma familia o no? Todos somos la misma familia humana. Pero además, déjenme decirles, todos y todas somos migrantes. No hay una persona que no sea migrante, no existe una persona no migrante existencialmente, migrante de la vida, porque todos vamos caminando, aquí caminamos, aquí todos caminamos, nadie se queda, pero debemos ser humildes para saber que nada nos vamos a llevar, que nacimos en un lugar accidentalmente, como pudimos haber nacido en otro lugar. Nacimos aquí en México, bueno, pero a fin de cuentas da lo mismo, porque todos nos vamos a ir, y no importa dónde hayas nacido, iremos primero Dios al mismo lugar todas y todos. Pero cada uno, cada migrante va poniendo su granito de arena, cada generación, cada era, cada época, va poniendo lo suyo. Y déjenme decirles que los únicos que pueden salvar nuestro campo son los hermanos migrantes, son los únicos. Estos gobiernos que pasaron nunca les importó el campo, nunca les importaron los campesinos ni los indígenas. Nuestro campo está tirado. No se están acabando nuestra riqueza. Tenemos un chingo. México es grandísimo. No han explotado ni la mínima parte, se los puedo asegurar. México es muy grande. De hecho, cuando uno ve un mapa, puede ver el mapa de México, con todo y que hicieron favor de quitarnos la mitad del territorio y lo han administrado muy bien para que vivamos nosotros. Con todo y que nos quitaron, si ustedes ven el mapa de Centroamérica, todo Centroamérica cabe en México, físicamente, todo el territorio cabe en México. Pero nuestro campo está tirado, nuestra tierra está huérfana, se quedó sola. Nuestros campesinos que antes la trabajaban fueron maltratados, explotados, ninguneados, y entonces ahora ellos siguen su vocación de campesinos, pero en Estados Unidos, y están ganando muy bien. ¿Y saben cuándo van a regresar para trabajar la tierra? Nunca. Pero los únicos que sí pueden todavía trabajar la tierra, esta tierra que es de Dios solamente, son los hermanos centroamericanos. Son los únicos, son nuestra esperanza. Ojalá que ellos le entren de verdad a trabajar la tierra y que nos ayuden a levantar. México necesita ser autosuficiente en forma alimentaria, necesitamos ser autosuficientes. Y yo veo la única esperanza ahí. Y una palabrita que quiero comentarles también. Miren, cuando yo digo que este sistema neoliberal capitalista nos está fregando parejo a todos, no nada más a los de un país o de un sector o algo, no, a todos parejos. No importa si se encuentran en Estados Unidos,
en Europa, donde quiera. Y voy a ponerles ejemplo de cómo nos está fastidiando el sistema neoliberal capitalista. Miren, vuelvo a lo mismo. Donald Trump es una persona que es de los más afectados, de los más dañados por el sistema capitalista. Él ya valió, su vida ya valió, porque él se la pasa acumulando dinero. Ahora por él es una persona totalmente desequilibrada, que nunca va a ser feliz porque odia a todo el mundo. Pero voy a poner un ejemplo más dramático, todavía más cercano a nosotros. Es el caso, no voy a mencionar nombres, pero voy a entender en pocas palabras. Tenemos el caso de una tragedia de connacionales en Estados Unidos, hijos de políticos, hijos de expresidentes, personas riquísimas de pedigrí político y económico, que no les alcanzó México, fíjense, no les bastó México y necesitaban un poder internacional. Se fueron allá, tenían la ilusión del más poder y más poder y más dinero y más dinero. ¿Y qué pasó? Una total tragedia, porque lo único que tienen ahora son la cárcel. ¿Qué les pasó a sus papás? Tuvieron todo para educarlos, pero fueron las mayores víctimas del capitalismo. Se dejaron engañar por el poder y por el dinero. Estas personas, yo no quiero entrar en detalles, pero estos jóvenes, uno de los motores que tenían era no ser como los demás de abajito, sino una clase privilegiada, una estirpe como diosa. Y entonces ellos, los papás, ¿cómo los formaron? Con estas falsas ideas. Yo no quiero entrar en detalles, pero es una tragedia, porque no les valió ni el dinero, ni les valió el poder, ni les valió nada, y hoy miren en dónde están, y son el escándalo internacional. Yo no quiero ni estar tantito así en el lugar de sus papás, no importa quién sea, no importa, no quisiera estar en su lugar, pero sobre todo les voy a decir algo para todos los que estamos aquí. Cualquiera de esas personas ricas, privilegiadas, poderosas, jóvenes, bonitas, bien parecidos, envidiaría la vida y la suerte de cualquiera de los que están aquí ahora. ¿Me creen? Esto es para decirles que el sistema capitalista no nos debe de engañar, que nosotras y nosotros debemos poner nuestros valores y volver a nuestras raíces indígenas, de los pueblos originarios, campesinos, escuchar a las mujeres, a los jóvenes. Si este gobierno y la sociedad mundial no escucha a los jóvenes, a las mujeres, no vamos a salir de este bache en que estamos, un bache global. México tiene una gran oportunidad, pero hay que jalar parejo, no pensar ya que un presidente es el que tiene que hacer todo, no, nosotras y nosotros como sociedad civil. Ya se acabó, ¿verdad? Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias Melissa, muchas gracias Padre, muchas gracias a todos por venir a escuchar lo que queríamos decir. Gracias.